Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma fue secretario de Inteligencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Es un conocedor del tema para que nos brinde la visión de este operativo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Mariano Yesses hoy. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Muy bien, Igualmente, gracias. igualmente. Lo que pasó el sábado a la madrugada, ¿fue una operación de inteligencia? Fue una operación excelente en términos de coordinación, Ajá. que es el gran desafío que existe frente a este tipo de desafíos, ¿no? Fue una acción donde se cotejó y se complementó la inteligencia que operaba dentro de Venezuela con la estructura militar, la Delta Force, que es la que ingresa con los famosos helicópteros, los Black Hawk y los Chinook, y desembarcan esa Delta Force que va perfectamente a determinar la captura de Maduro. ¿Por qué? Porque la acción de inteligencia que se había desarrollado previamente había detectado claramente cuál era el modus operandi, cuál era la habitualidad de Maduro, dónde estaba, dónde dormía y cómo era el lugar donde él se refugiaba. A partir de esa excelente coordinación, se pudo lograr el objetivo de su extracción. También queda claro que la preparación de las fuerzas de élite tuvieron un rol fundamental en el momento del ingreso a la zona donde estaba Maduro. Maduro, claro. Por el hecho de que, esto es muy importante señalarlo, la guardia personal, la última línea de protección de Maduro, no eran venezolanos, eran cubanos. Claro. El famoso equipo de las avispas cubanas, un equipo de élite también. Sin embargo, prácticamente fueron diezmadas por la acción de la Delta Force y evidentemente lograron el objetivo de extraer a Maduro. Se calcula que aproximadamente 40 miembros de la agrupación avispa fueron eliminados en el combate con los Delta Force. Miguel, ¿se puede hacer una operación así sin tener apoyo interno? Es decir, de una parte del gobierno de Venezuela, de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna duda que cuando un sistema está corrupto es muy fácil obtener información y apoyo desde adentro para la realización de la tarea de inteligencia. No obstante, queda claro que ya Trump desde el mes de agosto había autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela. Obviamente parte de las tareas de inteligencia es doblar. Doblar significa tomar personal, recursos humanos, en este caso de la estructura de control venezolana, y hacerla funcionar en virtud del interés que tiene, en este caso, Estados Unidos, que era la extracción de Nicolás Maduro, ¿no? A mí lo que me impacta es lo publicado por el New York Times, que después obviamente se masificó, y es que hubo 40 víctimas. Es decir, esto no fue limpio. Digo, no, esta es se eliminó a claro. 40 miembros de la agrupación avispa. La última razón, la última línea de defensa de Maduro eran cubanos. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque hace la pregunta anterior. Porque en el fondo no confiaba el propio Maduro y esa estructura en que no hubiera una traición si eran los venezolanos la última línea de defensa. Claro, tal cual. Y tiene que ver con la corrupción del régimen, ¿no? Exacto. Te quiero mostrar una animación que hay, ¿no? No sé si es de inteligencia artificial o algo por el estilo, de cómo fue el operativo. A ver, no sé si tenés video. Ahí lo vemos, mirá. Ahí están los Chinooks, ¿no? Y los, no, esos son los Black Hawk. Estos son los Black Hawk, ok. Y los Delta es, para que la gente entienda, Rambo era el Delta, ¿no? En la película, ¿no? Sí. Es un grupo de élite, ¿no? Ahí estaba. Tengo entendido que Maduro intentó como colocarse dentro de una puerta blindada, una habitación del pánico, ¿no? Sí, y no lo logró. Y no lo logró. No lo logró, lo interceptaron antes de que pudiera realizar esa maniobra. Y ahí lo llevan al Iwo Jima, ¿ves? Ahí lo llevan al Iwo Jima. Exactamente. Que es el buque que lo esperaba, donde trasciende la primera fotografía, ¿no? Sí, ese es un buque portahelicópteros.
Además es una nave de muy alta maniobrabilidad y velocidad. Pero bueno, ahí se observa cómo los miembros de Delta Force están bajando en lo que era el escondite de Maduro. Claro. Pero el dato interesante, esto también ya ha trascendido, pero vale la pena marcarlo, es que se había hecho una maqueta donde la Delta Force que iba a actuar en la práctica se había ido entrenando de manera de poder conocer previamente cada milímetro del lugar donde Maduro se refugiaba. Ahí está el trabajo de inteligencia para armar la maqueta. Antes de que te pregunte Corbalán, que te quiere preguntar Diego Corbalán, yo quiero mostrarte también la foto de Palm Beach, desde donde Donald Trump siguió de cerca el operativo, allí con sus altos mandos. Ahí lo tenemos debajo, ¿no? Ahí al lado está Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, y ahí se lo ve, me parece, a Marco Rubio, ¿no? Tal cual, secretario de Estado. Toma, ¿qué conexión podemos hacer entre esta extracción que ha hecho Estados Unidos de Maduro con lo que fue la captura y asesinato de Osama Bin Laden? Bueno, es muy parecida, es equivalente prácticamente la maniobra. Se utilizó el mismo medio, helicópteros, y se utilizó la misma estructura que es la Delta Force. De manera que es muy similar. Ahora bien, la diferencia es que acá era mucho más complicado porque había que vulnerar una línea de defensa muy importante. El grupo de las avispas cubanas tiene una enorme formación y experiencia. No se olviden, esa estructura era la que combatía en Angola, por ejemplo. De manera que se estaba enfrentando Delta Force con una estructura muy aguerrida, muy formada, muy bien equipada. A diferencia de lo que ocurría con Bin Laden, donde prácticamente no tenía ningún círculo de protección cercano. Y además, el segundo problema era que una cosa era eliminar a Bin Laden y llevarse el cuerpo, y otra cosa era capturar vivos. Exacto. Claro, tal cual. A Maduro y a la mujer. Es más complicado el hecho, porque implica, además de sacarlo del lugar con vida, ¿no? Esta era un desafío mucho mayor. Ahora, la tranquilidad del ejército venezolano es novedoso. Digo, invaden el espacio aéreo, llegan con los helicópteros, digo, y no se dispara, el ejército venezolano no dispara una bala. Es muy extraña acá hay que analizar varias cosas. Primero, la capacidad tecnológica de Estados Unidos para cegar todos los sistemas de detección y de comunicación. Ok. Este no es un dato menor. Neutralizaron absolutamente todas las defensas o las medidas que determinan la detección de aeronaves ingresando. Este es el primer punto. A partir de eso, queda sin efecto también la capacidad de reacción, es decir, el sistema de misiles y de defensa antiaérea, por un lado. Por el otro, la capacidad que tiene tecnológica este tipo de helicópteros le permite volar prácticamente a ras del piso en cualquier condición meteorológica y sin ver pueden ir esquivando los límites y las zonas determinadas por las montañas que rodean a Caracas. Es muy interesante lo que es el desarrollo tecnológico, porque sin ese desarrollo es prácticamente imposible hacer esta acción. Primer punto. Sí. Miguel, La segunda cuestión que me parece importante marcar, que es lo que decíamos recién respecto de la potencialidad de la acción de inteligencia para doblar a determinados personajes. El sistema misilístico, los sistemas de radar y de detección temprana también pueden ser anulados cuando un switch se opera a la baja. No sé si soy claro. Sí, por supuesto. Obvio. Lo raro es que, perdón, Martín, que no estuvo en esta operación prevista la captura de Diosdado Cabello, que es un hombre realmente fuerte del régimen. Muy fuerte. Sin duda. Muy sin fuerte. duda. Tanto Diosdado Cabello como Vladimir Padrino, bueno, son personajes complicados. Es muy difícil una operación triple o doble. Claro. Es muy difícil porque inmediatamente que se produce la primera extracción, la segunda queda en evidencia. Más allá de que se puedan haber
anulado todos los sistemas como hemos señalado. Estas son operaciones quirúrgicas y muy determinadas a un objetivo. Lo de Bin Laden fue equivalente. Claro. Miguel, ¿se puede pensar que Trump le anticipó esta operación a algún otro presidente? Yo no lo puedo asegurar, sería conjetural mi apreciación. No creo que hayan tenido... Digamos, que se veía venir esto, era evidente, ya lo había anticipado Trump, lo dijo. El despliegue que se había hecho sobre el Caribe realmente indicaba que esto iba a ocurrir. Algo iba a pasar. No sé si esto que pasó, pero que algo iba a pasar. Sí, la extracción era ineludible, porque hubiera sido realmente una derrota política y también operativa del gobierno y de Trump, concretamente, si después de semejante despliegue solamente capturaban 2 petroleros y 20 lanchas que transportaban droga. Esto culminaba, y el éxito y el mensaje que implica esta operación para el resto de la estructura del narcoterrorismo, digamos, venezolano, era la extracción de Maduro, era el éxito de esa operación. Fíjense que hoy Trump dijo una cosa que no es menor. Le dijo a Delcy Rodríguez: tenés que hacer lo que tenés que hacer, porque si no te puede pasar algo peor que a Maduro. Claro. Es decir, queda claro que Estados Unidos tiene un plan B para avanzar en el caso de que quien hoy asume la representación o la continuidad de Nicolás Maduro, que es Delcy Rodríguez, que va a asumir mañana ya formalmente la presidencia. Clarísimo el mensaje que le pasaron. Y vos, como conocedor de la inteligencia, ¿cómo pensás que hoy por hoy está el SEBIN? ¿En una efervescencia, en un desconcierto? Estoy hablando del poderoso aparato de inteligencia que ostentaba el régimen, ¿no? Bueno, el SEBIN hoy lo maneja el personaje más nefasto de esta estructura, que es Diosdado Cabello. Ajá. Mientras que la parte de las Fuerzas Armadas es el jefe el ministro de Defensa es Vladimir Padrino, ¿no? Son 2 personajes muy complicados. Queda claro que el haber sacado a Maduro no implica romper la estructura mafiosa de este esquema corrupto que ha constituido el chavismo, primero Chávez y ahora Maduro, ¿no? Delcy Rodríguez es parte de esa estructura. Por lo tanto, haber sacado la cabeza del pulpo no significa que los tentáculos no sigan operando. Claro. Esta es la tarea que le queda a Delcy Rodríguez, si efectivamente la quiere cumplir, que es ir generando un proceso de transición en las condiciones de menor costo posible. Ahora, que no es fácil y que va a llevar tiempo desmontar la estructura mafiosa que significa un Estado narco como es Bolivia. Ustedes piensen que entre almirantes, que es Venezuela, perdón. Bueno, después podemos hablar de Bolivia porque puede pasar algo parecido con Evo Morales, que está trincherado ahí en el Chapare, que es donde se produce la droga en Bolivia. Pero digo, ustedes piensen que la estructura tanto del SEBIN como la estructura de las Fuerzas Armadas tiene más de 2.000 miembros de la cúpula, 2.000 entre generales, almirantes y brigadieres. Todos esos están involucrados en el narcotráfico y en toda la serie de delitos que esta estructura ha desarrollado y sus vinculaciones con el Clan de los Soles, con el Tren de Aragua, etc. De manera que desmontar esa estructura va a ser muy complejo, muy difícil, y todo un proceso, va a llevar un proceso de transición, para mí, con bastante dilación en el tiempo, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué tanto se pone en juego la geopolítica con este episodio? Teniendo en cuenta que escuchaba a algunos analistas militares decir que esto que sucedió antes de anoche puso en contacto el armamento estadounidense probablemente con bastante armamento ruso. Y hay mucha información que se pudo haber hecho el ejército de los Estados Unidos y todos aquellos que participaron de este operativo de extracción de Maduro. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué tanto se está poniendo en juego en la verdadera rivalidad a nivel global, que es la rivalidad de Estados Unidos, de Rusia, de China y eventualmente Corea del Norte, ¿no? Es muy interesante porque todo este tipo de operativos después siempre tiene una evaluación, donde se determinan las capacidades
pero también las contramedidas que pueden actuar sobre las propias capacidades. Digo esto, Miguel, perdón, porque Venezuela precisamente tiene armamento de estos países, ¿no? Claro. Por eso los menciono, sí. Exactamente, tiene armamento ruso, armamento chino y tiene equipamientos de detección, radares y de comunicación también rusos y chinos. Ha quedado claro que la capacidad tecnológica de Estados Unidos ha podido neutralizar estas medidas, y también ha quedado claro que la operación de inteligencia que desarrollaron en coordinación con la estructura militar es una combinación realmente extraordinaria por el resultado que ha logrado. Y algo más, Miguel, perdón, es que probablemente Estados Unidos haya llegado a hacer este operativo a partir de información extraída de Ucrania, que le ha proporcionado el gobierno de Ucrania sobre armamento ruso impactado en territorio ucraniano, ¿no? Sí, a ver, la capacidad que tiene hoy la CIA para evaluar y obtener información y convertirla en inteligencia es realmente significativa. No solamente por la cuestión tecnológica, que quede claro. Esto ha tenido mucho que ver con lo que se define en términos de inteligencia como la HUMINT, es decir, la inteligencia humana. Lo mismo lo hemos visto en Medio Oriente. El Mossad, en la confrontación entre Israel e Irán, y Hamas, uno de los proxies de Irán, igual que Hezbollah, ha tenido la capacidad de aplicar la tecnología, lo que vimos, ¿se acuerdan? Con la famosa operación de los pagers, claro. Los pagers, eso fue, me parece, fue increíble, pero esa es una operación donde, fíjense ustedes, esa operación comienza hace más de 25 años, ¿sabían? Claro, sí. Primero fundaron la empresa de pagers. Fundaron la empresa en Bulgaria, claro, y fueron proveyéndole hasta que... Bueno, pero el dato importante, respondiendo a la pregunta de la evaluación de los sistemas, es que cuando se produce la cuestión de los Vipers famosa, había una determinación por parte del Mossad, donde se llevó a cabo un registro de dónde se producían las operaciones, con lo cual se hizo un mapa de dónde estaban las concentraciones de la conducción de Hezbollah y de Hamas. Claro, tal cual. Claro. Esto es muy bueno. Esto mismo se aplica como un resultado siempre de la evaluación de la operación. Claro. Sus defectos, sus errores, sus vulnerabilidades y las oportunidades que genera. Miguel Ángel, te queremos agradecer. La verdad que te habíamos convocado para este domingo para hablar del tema de la potestad de detención de los agentes de inteligencia. Pero bueno, nos dominó todo el tema de Venezuela. Seguramente en los próximos programas te vamos a volver a convocar porque me parece que también es interesante charlar y discutir sobre eso, ¿no? Es muy importante porque quiero cerrar con este concepto, dado que estamos analizando la geopolítica. Este año en la Argentina se van a desarrollar 2 juicios. Uno, el juicio en ausencia contra los responsables del atentado a la AMIA, tanto los iraníes como los miembros de Hezbollah, y por el otro lado el memorándum, el juicio por el memorándum con Irán. Esto nos genera una vulnerabilidad muy grande por el riesgo de un tercer atentado. Exacto. Entonces, hablar de cómo se va a reconstituir el sistema de inteligencia me parece una cuestión estratégica para nuestra seguridad. Muchas gracias, Tomás.